Gobierno de la República. Cuando jugamos la jaloneo y la golpeo. Es violencia, no es amor. Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Infórmate 075 Telmujer. Gobierno del Estado de Hidalgo. Familia, una producción del Sistema DIF Hidalgo e Hidalgo Televisión. Estoy segura que todos hemos escuchado hablar del cáncer de mama, pero hay una palabra que una actriz de Hollywood, digamos que globalizó e hizo popular, y es Angelina Jolie, que se practicó una mastectomía. ¿Usted sabe qué es eso? No se vaya, porque hoy le vamos a dar todos los detalles de lo que significa e implica una mastectomía. Bien, pues hoy agradecemos la presencia de la doctora Katia Carolina Vázquez Guzmán. Ella es coordinadora estatal de los programas de prevención, detección y atención temprana del cáncer de cérvix y cáncer de mama. Gracias, doctora, por acompañarnos. Y nos acompaña también el psicólogo Janín Lojero, miembro del Grupo de Recuperación Total Reto AC, con mucha experiencia en el ámbito de la psico-oncología. Le agradecemos mucho también que nos acompañe. Gracias. Doctor. Katia, empezamos contigo. ¿Qué es la mastectomía? ¿Qué significa? Bueno, la mastectomía es un procedimiento quirúrgico, es decir, una cirugía en donde se extirpa, se extrae parte del tejido mamario. Es un tratamiento de elección para algunos tipos de cánceres. Quiero enfatizar esto. El quitar las mamas a una paciente que tiene un tumor maligno de mama depende mucho del tamaño del tumor, la cantidad de tumores que tenga, el estadio en el que se encuentre, la edad de la paciente. Porque hay otros tratamientos coadyuvantes como lo son la quimioterapia y la radioterapia que también ayudan a la recuperación de las mujeres. Comúnmente podemos ubicar a la mastectomía como el quitar una mama. Pues hay diferentes tipos de mastectomía. Las que son únicamente de extraer la mama, las que se extrae la mama y el pezón, y alguna más profunda en donde se extrae pezón, mama, músculo, pezón, mama, músculo y algunos ganglios. Bien, vamos a ir por supuesto con mucho más detalle de esto que nos da como introducción la doctora Katia Carolina Velázquez, pero le quiero preguntar al psicólogo, cuando la palabra cáncer implica pues un shock en general, ¿qué ocurre en la mente de la paciente? Y bueno, algo que se me pasó a preguntarle a la doctora es si nada más ocurre con las mujeres, como lo ubicamos primordialmente como un cáncer de mama en el caso de las mujeres. Creo que también hay de hombres, aunque el porcentaje es muchísimo menor. Y bueno, ¿qué pasa cuando a alguien le dicen tienes cáncer y es probable que tengas cáncer de mama? Con mucho gusto. De hecho, sí existe cáncer de mama también en hombres. Es menor, pero sí existe. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es importante ubicar en el antecedente, en la educación de la persona que está viviendo este padecimiento. Depende mucho de esa educación. ¿Por qué? Porque con la autoestima, ¿sí?, es como va a poder enfrentar una situación como esta. Si su autoestima es alta, el shock emocional disminuye. Pero si su autoestima es baja, el shock emocional puede trascender a situaciones muy graves, con trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. Entonces, ¿cómo saber? Porque aquí es importante desde que recibe la atención médica, porque es la primera que recibe, el poder detectar cómo, en este caso, la paciente va
a poder asimilar la información que se le está presentando. O sea, tenemos que hacer una buena historia clínica, saber cómo está nuestro paciente para saber también cómo le podemos dar esa información. Entonces, es una gama muy variable, desde el shock puede ser muy fuerte y ocasionar estos trastornos, o puede ser una situación donde la persona esté preparada para enfrentarlo de la mejor manera. Bien, pues vamos a ver más adelante también, bueno, en qué etapas, por ejemplo, tanto la del diagnóstico, etcétera, hasta en lo sucesivo, pero por lo pronto le invito a que veamos este reportaje de Gustavo García. Un estudio de rutina. Sí, pues precisamente como es difícil el primer diagnóstico, las personas... Siente uno que se va a morir. El más difícil fue cuando nos dieron la noticia. Ese fue el momento más difícil nuestra salud, de los dos. y que muchas veces la parte cultural y social no nos permite atendernos. En el mundo cada hora mueren 60 personas ocasionadas por el cáncer de mama, sentencia la Organización Mundial de la Salud. En México, diariamente fallecen 14 personas por cáncer de mama. Por cada 100 casos por este mal en mujeres, hay un hombre que lo padece, y esto a veces es más agresivo. Y lo más preocupante es que la mayor parte de quienes tienen esta enfermedad lo desconocen. Pues aproximadamente el 70% de las personas que padecen cáncer de mama no saben, hasta que ya los síntomas son evidentes, son muy dolorosos y ya se notan. Estas son las cifras duras que arrojan distintas organizaciones de la salud. Sin embargo, existen otros aspectos que afectan a todos los actores que se involucran por este mal, los factores culturales, simbólicos y de género, que en muchos de los casos son detonantes para endurecer la violencia contra las mujeres. Se puede generar tanto un apoyo real de la pareja o puede haber una parte de rechazo, ¿no? Puede empezarse a generar episodios de agresiones, tal vez verbales, psicológicas. Carmen Estrafón Pedraza y Juana Pérez, dos mujeres a las que les fue extirpada la glándula mamaria, afirman que a cualquiera le puede pasar y que no son culpables de que la vida les haya jugado una mala pasada. Es difícil porque pues es una parte de tu cuerpo y como mujer pues es algo hasta cierto punto egoísmo, ¿no? Porque dices, pues me van a quitar una parte de mí, una parte de ser mujer, como que ya no voy a ser mujer, pero también pensaba en que pues quitar eso era una posibilidad de vida. Era una posibilidad de vida y yo quería vivir. Yo sigo siendo la misma, aunque me han quitado un pedazo, pero estoy viva. Los especialistas advierten que se vive doble duelo y que reponerse la noticia de un tumor en el cuerpo y de la noticia de la extirpación de un seno es más fácil de superar con el apoyo de la familia, ya que la autoimagen se deforma. Constantemente buscando en su vida pasada, ¿no? ¿Qué hice, qué no hice, por qué? Empieza a cuestionarse, ¿no? Entonces el impacto es muy fuerte porque también viene en esta parte de la autoimagen, ¿no? Empieza a deformarse. Sentimientos, ya lo que es la tristeza. A veces sí me veo en el espejo y te soy muy sincera, o sea, me veo en el espejo y sobre todo a la hora de que uno se baña y te ves, pues sí, como que dices, pues qué feo se ve esa cicatriz, ¿no? Pero por otra parte dices, pues estoy viva. Los valores de solidaridad y unión que la familia demuestran son cosas que no se pueden pagar. Pues yo cuando nos comentó la doctora que tenía este cáncer, pues yo luego la recomendé con Jesucristo. Sí, dije, no me la vais a quitar, porque ella tiene sus hijos, y sí la necesitan. Todavía le pedimos a Diosito que ya no le vuelva, ya no regrese esa enfermedad, ya está bien y ya somos felices más que antes. Evitemos una muerte más por el cáncer de mama. Realízate un chequeo por lo menos cada año. Si se detecta a tiempo,
es curable. De repente saber que has perdido tu salud, que tienes una enfermedad mortal y que para poderla evitar, ¿no? Pues tenemos que extraer esa parte. En ese recorrido hay personas en que dicen, yo no me lo quito. Dicen, yo no, o sea, yo me muero así. Sí, es un duelo y un duelo anticipado. Desde que le dicen que tiene cáncer, pues ahí la primera pérdida es la pérdida de la salud. Pues que la quiero mucho, porque se le echó muchas ganas y le vamos a seguir echando ganas. Si alguna le llegan a detectar el cáncer, que no se preocupen, porque si lo detectan a tiempo, pues puede uno salvar la vida. Reportó para ustedes Gustavo García Serrano. Katia, ¿cómo se detecta el cáncer de mama? Y bueno, el tema es mastectomía, pero ¿en qué caso específico está indicada la mastectomía? Bueno, el cáncer de mama es una enfermedad que hasta la fecha no tiene una forma de prevención. Hay una forma de detección temprana y esto lo podemos hacer si conocemos los factores de riesgo para la enfermedad. Los factores de riesgo para el cáncer de mama están ligados al ser mujer. Existen factores de riesgo que están ligados, por ejemplo, a la conducta reproductiva. Quiero decir con esto, mujeres que tienen el primer hijo después de los 30 años o mujeres que tuvieron hijos y que no los amamantaron, que mujeres que inician su periodo menstrual antes de los 12 años o que su menopausa se presenta después de los 50. Y si analizamos estas condiciones que te estoy mencionando, es porque estamos hablando del periodo de exposición a la ventana estrogénica. Las mujeres tenemos en nuestro cuerpo, pues ustedes conocen los ciclos menstruales, ¿no? Reglamos cada mes y durante ese mes las hormonas en nuestro cuerpo suben o bajan. ¿En qué momentos no tenemos exposición a la ventana estrogénica? Cuando estamos embarazadas. Nos reglamos. Cuando lactamos a los bebés, tampoco reglamos. Y entonces por eso es que vamos teniendo ahí cómo identifico yo si tengo un factor de riesgo. Esto también está ligado a otros estilos de vida, a otros factores de riesgo que están condicionados, que son modificables, como lo es la obesidad, como lo es el alcoholismo, como es la vida sedentaria, como lo es una dieta pues rica en carbohidratos y grasas. Y además, pues el no conocer nuestro cuerpo. Quiero decirte que sí, el cáncer de mama es una enfermedad que tiene una tendencia de herencia. Quiere decir que si la madre o la abuela o la hermana tienen cáncer de mama, es muy probable que yo pueda desarrollarlo. Tiene una condición de predisposición genética que junto con los factores de riesgo que vamos mencionando, pues si se combinan hay un mayor riesgo para que esa mujer padezca la enfermedad. El conocer el cuerpo es algo indispensable. Toda mujer tiene que saber el color de la piel, de su pezón, el tamaño de las mamas, si hay hundimientos, si hay tumoraciones, para que ante cualquier cambio de manera inmediata solicite atención médica. Bien, te quiero preguntar, Janine, antes de continuar, en estos, digamos que fases, ciertamente que tiene que ver con la autoestima, pero en estas fases, desde la etapa del diagnóstico hasta el proceso, ¿qué ocurre en la mente de la paciente? Con mucho gusto. Es importante como indicador el poder reconocer cómo está el diálogo interior. Así como bien comenta la doctora que debemos conocer esa parte física, también es fundamental conocer nuestra parte psicológica. De hecho, yo comento que el autoconocimiento debería estar en la canasta básica, así como está el pan y está todo, deberíamos conocernos, ¿sí? Y ese indicador entonces se convierte en ¿qué? En poder saber en ese diálogo interno cómo va a manejar la situación que se le presenta. Esto es, empieza un diálogo interno, yo les comento regularmente para hacerlo fácil, que son como dos vocecitas. Una vocita le empieza a decir, me puedo morir, me va a ir mal, ¿qué me va a pasar con todo esto? Y hay que aprender a controlarlo, ¿sí? Si por supuesto tenemos buenos antecedentes como esa autoestima alta, una buena educación, el apoyo de la familia, podemos empezar a controlar ese shock emocional, porque evidentemente es una enfermedad que nos va a impactar. Ahora, ¿cómo podemos controlar ese impacto?
con este control de nuestro diálogo interno. Vamos a abundar en esto porque sin duda hay fórmulas que nos puedes dar, Janine, sobre todo a las pacientes que estén en este momento con este padecimiento y también a la familia. La familia es sin duda clave en este tema. Pero antes de continuar con esta conversación, quisiera invitaros a ver la siguiente cápsula y justamente tiene que ver con cómo alimentar a un bebé y si pasa algo o no pasa algo. Que ahorita se los va a decir la experta, si alguien padece cáncer de mama. Así que hay muchas dudas a este respecto y sobre ese tema versa la cápsula de hoy. Las recomendaciones internacionales dicen, después de 2 años está recomendado ahora sí volver a lactar, ¿no? Durante los primeros 2 años después de iniciada la vigilancia no está recomendado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente recibieron quimioterapia, ¿no? La quimioterapia la mayoría de las personas reciben también radioterapia, ¿no? Radioterapia también es un factor de riesgo como mutagénico, ¿no? Entonces obviamente no se recomienda durante este tiempo, ¿no? Después de los 2 años sí está recomendado, ¿no? Lactar, ¿no? Durante la lactancia con cáncer de mama definitivamente no se debe, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan sencillo, ¿no? Obviamente una mujer que tenga cáncer de mama, que esté lactando, pues va a tener que estar recibiendo, y con cáncer de mama va a estar recibiendo tratamiento, ¿no? Y obviamente el tratamiento, los medicamentos se van a eliminar, la mayor parte, altas concentraciones se eliminan a través de la leche materna, ¿no? Entonces obviamente vamos a estarle dando tratamiento también al niño, ¿no? Yo creo que la recomendación para todas las mujeres, inclusive es un factor que protege a las mujeres la lactancia, ¿no? Recomendación importante, obviamente, que den lactancia materna a sus niños, ¿no? Porque eso las va a proteger para que no se genere cáncer, ¿no? Es un factor muy, muy importante y está totalmente investigado eso. Después de esto, pues sí se puede lactar. ¿Hay alguna otra recomendación específica? No la hay. En una sociedad en la que no existen barreras, las personas no viven la discapacidad. Ellos tienen derecho a ser autónomos e independientes, a gozar de efectiva y plena movilidad y a tener las mismas oportunidades, a disfrutar de una vida plena y, como todos, a ser felices. En la CNDH, la defensa de tus derechos humanos es nuestra razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si tú o tu empresa manejan datos personales y no tienen aviso de privacidad, pierden la confianza de sus clientes y por ley están en falta. Sobre aviso no hay engaño. IFAI. Katia, a estas alturas algunas mujeres estarán preguntando a partir de qué edades hay que estar como atentos a este conocimiento del cuerpo y bueno, a partir de qué edades puede generarse el cáncer de mama y la posibilidad de que llegue una mastectomía. Sí, y quería yo retomar esto de la edad por la cápsula que acaba de suceder. A mayor edad, mayor riesgo. ¿Por qué? Porque hay una mayor exposición a los factores de riesgo. El grupo que está en mayor riesgo de padecer cáncer de mama son las mujeres de 50 a 69 años de edad, que además es un grupo muy interesante porque si nosotros nos fijamos en la historia de la mujer, pues es la edad a la que se presenta la menopausia o la perimenopausia. Y entonces también suceden muchas cosas en la psicología de la mujer que limitan o impiden el acceso a buscar una atención inmediata. Piensan que es normal lo que vaya sucediendo en su cuerpo y se detienen a buscar el consejo médico, la atención médica oportuna. Antes de esa edad, son muy raros los casos que se presentan y se van presentando, si vamos de manera
digamos, retrocediendo en la línea del tiempo, las mujeres que siguen con mayor riesgo son las de 40 a 50 años de edad, y por debajo de los 40 años de edad, aquellas que tengan una historia familiar con cáncer de mama. Si yo tuve una madre, ya lo decíamos, madre, hermana, abuela con cáncer de mama, y ella presentó el cáncer a los 40, yo tengo que comenzar a checarme desde los 30, 10 años antes de que aparezca esa enfermedad. Si hay una prueba que me puede dar la predisposición genética de si yo padezco o no cáncer de mama, que es ubicando un gen que está relacionado con el cáncer de mama, pero el solo tener el gen no es suficiente. Se necesitan muchos otros factores de riesgo, los que ya estuvimos mencionando. ¿Desde cuándo una mujer tiene que empezar a conocer su cuerpo? Pues desde que empiezan a desarrollarse las glándulas mamarias. Claro. La norma oficial mexicana pues recomienda que a partir de los 20 años de edad y que a partir de los 25 sea una exploración clínica. Sin embargo, es muy importante que desde que somos adolescentes podamos sin inhibiciones comenzar a tocar la mama como si fuera el brazo, como si fuera la mano, y a verla. Es muy importante también identificar cualquier cambio que pueda haber en la piel. Entonces, podemos ir poniendo grupos prioritarios. El grupo prioritario es las mujeres de 50 a 69 que están en un mayor riesgo, y el resto entran en un riesgo menor. Bien. Sobre la mastectomía. Bueno, depende del tipo de tumor, de la localización, del tamaño, de si el tumor es... nosotros se le hacen unas pruebas de inmunohistoquímica para saber si reacciona o no reacciona con ciertos con ciertas sustancias. Podemos determinar cuál es el tipo de mastectomía a la que se puede sujetar. Si quieres, ahorita nos explicas cuál tipo o cuántos tipos de mastectomía hay, pero me gustaría que Janine nos dijera qué tan importante es para el paciente, no sé si para las familias, cómo le plantea un médico a la paciente que hay esta posibilidad real de que se le realicen una mastectomía. Okay. Es muy importante la preparación del médico para poder identificar en su entrevista, en el contacto con su paciente, el shock emocional que puede recibir el paciente. De hecho, ya tenemos gente muy capacitada en ese sentido, donde puede identificar cómo lo puede enfrentar, ¿sí? Entonces, por supuesto, es un factor donde el doctor tiene mucha vinculación con su paciente. ¿Y qué logra esto? Porque esto es bien importante. La transmisión de la confianza. Que la paciente sepa que sí estamos interesados, que no es un paciente más, ¿sí? Sino que para nosotros es muy valiosa su vida y que la vamos a acompañar en este proceso. Entonces, desde esa primera parte donde el doctor tiene contacto con la paciente, se convierte en las posibles reacciones o comportamientos de la misma durante todo el proceso. A ver, yo digo, escucho a Katy, Katy evidentemente está muy sensibilizada al respecto, y Janine nos dice, los médicos en general lo están, todos los médicos están sensibilizados con cómo comunicar una noticia al paciente y a su familia. Regularmente sí, porque yo parto de que es su vocación. Ellos estudiaron para poder ayudarnos, para salvar vidas. Es cierto que a veces por la cantidad de trabajo que tienen los vemos un poco insensibles, pero no es cierto, ¿sí? Entonces sabemos, y más en estas áreas, que son doctores sensibles, pero sensibles en el sentido, porque no dejan de tener su objetividad, ¿verdad?, que es fundamental. Son sensibles para ese trato con la paciente, ¿de acuerdo? Entonces sí estamos viendo esto. Que en un momento dado, si la paciente no se siente identificada con su médico, yo le sugeriría que busque un médico preparado, ¿sí?, que tenga experiencia obviamente en este tipo de situaciones, pero que le genere esa confianza para que pueda abrirse, para que pueda expresarse. ¿Por qué? Estamos hablando que regularmente son mujeres las que van a sufrir este padecimiento, y ustedes saben, porque esa es una virtud, las mujeres son emocionales, e insisto que es una virtud, tenemos que verlo como tal, ¿de acuerdo? Entonces, el médico, y no nada más el médico, porque me gustaría enfocarlo hacia las otras áreas. Los demás también tenemos que estar pendientes de esa parte emocional. A veces intentamos dar consuelo a través del área inteligente,
espérate, no va a pasar nada. No, primero atiendo tu lado emocional, te hago sentir bien, te hago sentir tranquila, para que juntos, y más la familia, acompañados del médico, ¿sí? Para que juntos podamos enfrentar esta situación. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar pendiente de lo que nos presenta la paciente. Bien, bien. Bueno, vamos a ver algunos números respecto a este tema y vamos a volver con nuestros expertos para continuar con el mismo. Bueno, quisiera continuar con este tema que ya no nos dijo Katia, porque por eso a propósito se lo pregunté al psicólogo. ¿Qué pasa con este tema de la sensibilidad y los médicos? Supongo que es muy importante la forma en la que se lo comunican a la paciente en este caso. Pues mira, es una pregunta muy interesante y nos lleva a muchas reflexiones. A partir de que la norma oficial mexicana se modifica en el 2011, entra un apartado de consejería en donde se nos exige, se norma para los servicios de salud de que tenemos que tener a la paciente desde un resultado sospechoso en atención emocional de acompañamiento. Y entonces entra un reto para los servicios de salud porque se tienen que integrar equipos multidisciplinarios en donde entre el especialista, el médico tratante, la trabajadora social y la psicóloga, pues para cuidar la parte emotiva de esa usuaria y además de la usuaria de la familia, porque es muy importante crear una red. Claro. Antes de ese año, las detecciones que se hacían de cáncer de mama también tenían un acompañamiento emocional en los lugares en donde hubiera el tratamiento. E inclusive un aliado muy importante de los servicios de salud son las organizaciones civiles que están conformadas de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama y que como ellas lo sintieron, lo vivieron, lo padecieron, pueden transmitir a otra usuaria desde la esperanza hasta el acompañamiento en una etapa de duelo y podemos pasar. Lo más importante para nosotros es que la forma en que sea recibida la noticia nos garantice que esa mujer va a tener un apego al tratamiento, que está informada y que está decidida. ¿Es un reto lo de la sensibilización? Sí. Nosotros como médicos llevamos una formación durante nuestra carrera, pero constantemente tenemos que estar en cursos de desarrollo humano para no perder ese contacto con las usuarias. Claro. Y entonces con otros actores, principalmente asesores que vienen de la Secretaría de Salud Federal o del Instituto de Alianza de las Mujeres, buscamos hacer módulos de intervenciones educativas en donde al personal de salud se le brinde un elemento técnico para la detección, pero también trabajamos con sus habilidades como personas, fomentando el autocuidado. Nadie puede dar lo que no tiene. También buscamos que nuestras enfermeras, que nuestras doctoras se sepan autoexplorar, conozcan la ruta y el flujograma para la atención de una usuaria. Muy importante este tema, sin duda alguna. Pero bueno, hablabas de la familia, Janine, y yo creo que es muy importante considerar que en las distintas fases, desde la sospecha o el prequirúrgico al diagnóstico, etcétera, hasta la cirugía, las mujeres pasan por distintos estados anímicos. Por un lado, ¿qué pasa en estos estados con las mujeres? Y si quieres hablamos de la familia en este acompañamiento. De acuerdo. Comentábamos que el estado de ánimo al que se va a enfrentar la paciente es en virtud de los antecedentes que tenga, ¿sí? De su preparación, de su educación, ¿sí? Pero no deja de ser un shock emocional, por supuesto. Entonces, en ese sentido, dependiendo de eso, sus estados de ánimo van a ser muy variables, ¿sí? Y podemos llegar a que en ese diálogo interno van a surgir nuestras señales de alarma, de alerta. Esas señales que nos indican que hay una situación amenazante en este caso, ¿sí? Que nos está afectando. Entonces, ¿qué va a generar? Necesariamente va a generar ansiedad. La ansiedad a veces la confundimos y creemos que es un gran enemigo,
cuando la sabemos manejar, es un gran indicador de que está esa situación, de que tenemos que enfrentarla. Entonces tenemos que aprender a escuchar esa ansiedad y poder trabajarla, ¿de acuerdo? Hay ocasiones que por esa misma preparación, por esos antecedentes, la paciente no sabe manejar esa ansiedad y se convierte en miedo. En un miedo que la lleva a estados, ya un trastorno de ansiedad, o sea, significa que ya no podemos controlar esa ansiedad, y también la puede llevar a trastornos de depresión, ¿sí? A pensar en ese sentido hasta de pérdida de vida, o sea, y que ya no nos interesa la vida, que le perdemos ese sentido, ¿sí? Empezamos con procesos de tristeza muy fuerte, ¿sí? ¿Cómo saber la diferencia? Y que necesitamos apoyo, porque a veces no conocemos esto. Necesitamos apoyo de un profesional o de una profesional cuando ya no podemos controlarlo, cuando sale de nuestro control, ¿sí? Si ya ese comportamiento no puedo detenerlo, no puedo manejarlo, es necesario que busque ayuda, que sea capaz de reconocer que necesito ayuda. ¿Por qué comento esto? Porque hoy en día partimos de esos grupos sociales, las mujeres que están sufriendo este padecimiento por la edad, ¿qué aprendieron? ¿Qué antecedente tienen? Claro. Que primero están todos antes que yo. Cierto. ¿Sí? Y entonces primero está mi marido, primero están mis hijos, bueno, es al revés, primero están mis hijos, luego está mi marido y todo mundo menos yo. Y entonces no empiezan a darse son las cuidadoras atención de la familia. Exacto, y entonces pero se dejan de cuidarse. Sí. Un alto porcentaje de pacientes que nos llegan al consultorio es precisamente esto, mujeres con autoestima baja, que no se cuidan, que están al cuidado de todos menos de ella. Es importante entonces, ¿cuándo empieza la educación? Sí, porque hablábamos ya de adolescentes, ¿cuándo empieza la educación de un hijo? Por lo menos 20 años antes de que nazca. ¿Por qué? Porque es mi educación. Es como estoy preparado para enfrentar esa situación. Claro. Si nuestras mamás de hoy en día no están tan preparadas, pues yo creo que es un compromiso social el poder ayudarle ya a nuestras jovencitas, en este caso, en esa preparación. Sí, sin esperarse a que enfrenten un tema como la posibilidad del cáncer de mama, ¿verdad? Todo es antes de, pero muy importante, vamos a continuar con el tema, pero antes, a propósito de los factores que pueden desencadenar el cáncer de mama y otros tipos de cáncer, ya nos hablaban de cómo estamos alimentándonos, decía Katia específicamente el tipo de alimentación que tenemos, entre otros. Así que sobre eso versa hoy nuestra cápsula Vida Sana. Los hábitos para aumentar el riesgo de padecer cáncer son, en su mayoría, lo que es el consumir bebidas alcohólicas nos aumenta el riesgo de padecer cáncer principalmente de boca, de laringe, faringe, de estómago y principalmente de hígado. El sobrepeso y la obesidad es otro factor muy importante. Sabemos que en México somos el primer lugar en obesidad infantil y en obesidad en adulto mayor. Entonces es un problema de salud muy grave, ¿no? Y esto aumenta el riesgo de padecer principalmente cáncer de estómago, de vesícula biliar y de endometrio. Estamos muy acostumbrados a consumir muchos alimentos salados, enlatados. Eso nos ayuda mucho a padecer cáncer, principalmente de estómago. El consumo de alimentos, de productos de origen animal, eso principalmente porque también nos gusta mucho la carne, ¿no? Nosotros si no comemos carne es como si no comiéramos, entonces la consumimos, si no es que diario, cada tercer día. Entonces eso aumenta mucho el riesgo de padecer cáncer, principalmente también cáncer de páncreas y cáncer de estómago. Para prevenir el cáncer, como es la naranja, la guayaba, la piña, el consumo de leguminosas, los frijoles, eso sí los consumimos, están básicos, eso nos ayuda muchísimo, las lentejas, habas, disminuir el consumo de lo que son las carnes, del consumo de sal, aumentar el consumo de verduras, principalmente de color verde oscuro, como calabaza, nopales, espinacas, ¿no? Con la reforma educativa participan todos los estados en la elaboración de los planes de estudio, con la que todos nuestros niños tienen derecho a un mejor futuro.
y se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En la Cámara de Senadores estamos comprometidos con la educación. Por eso aprobamos la reforma educativa, porque con niños y jóvenes mejor preparados, tendremos un México mejor. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Ahora sí, Katia, defínenos brevemente los tipos de mastectomía. Bueno, existen diferentes tipos de mastectomía. Mastectomía se utilizan 3 principalmente: la subcutánea, en donde se hace una incisión, se extrae el tumor, parte del tejido y se cierra. Entonces, ahí no hay pérdida más que del tejido de la mama. Hay otro tipo de mastectomía que es la mastectomía radical, en donde sí ya se quita el pezón, se quita parte de la glándula mamaria y se quita parte del músculo. Si el tumor fuera más extenso, lo que se hace es una mastectomía modificada. Y esta consiste en que, aparte de todo lo que ya les mencioné que se quita además la cadena de ganglios linfáticos que está en la axila. Si estos salen positivos, bueno, pues también se traduce que el médico va a buscar metástasis en otras partes del cuerpo. Estos son. Te quiero preguntar esto ahorita, y ni siquiera porque platiquemos de Angelina Jolie, sino ¿cómo es que este caso se vuelve paradigmático, sobre todo en las personas de zonas urbanas y a nivel mundial? Y va relacionado después con lo que le voy a preguntar a Janine, ella como mujer, como además un símbolo sexual de Hollywood, etcétera, etcétera, pero ¿cuál de estos tipos de mastectomía es el que se practicó Angelina Jolie? Ella debió hacer una mastectomía, bueno, no la hemos visto desnuda, desconozco si tenga o no tenga pezón, pero debió haber sido una mastectomía modificada. Ajá, modificada. Sí. ¿Y si piensas que contribuye en algo al tema de popularizar este tema? Sí, porque, bueno, aquí entran 2 situaciones. Uno, el que se comience a ver a la prueba de determinar si se posee el oncogen para desarrollar cáncer de mama en las mujeres, y que comiencen a pensar que esa es una medida preventiva, cuando hemos hablado de muchísimos más factores de riesgo, sí, claro, que son de gran peso, que están ligados a la cantidad de años en los que uno se está exponiendo a ellos, y que pudiéramos olvidar de llevarlos a cabo, ¿no? Que es la autoexploración, la exploración clínica, que la exploración clínica quiere decir que mi médico me revise y que tenga en mi expediente anotado la condición de mi mama, la alimentación sana, la mastografía en mujeres mayores de 40 años y pues el ejercicio. Claro, muy bien. Bueno, ahí está. Janine, cuando de pronto ya hay que someterse a esta mastectomía, supongo que hay 2 cosas que ocurren con las mujeres, que son uno, el tema de la pérdida de una parte de mi cuerpo, y por otro lado el tema de la sexualidad y mi feminidad. Claro, con mucho gusto. Por supuesto es un proceso similar al duelo. Estoy teniendo una pérdida y regresamos a la importancia del apoyo en ese sentido, si lo estoy aceptando o no. ¿De acuerdo? Entonces, habrá que trabajar en la aceptación de esta pérdida y de que hay condiciones para tener una calidad de vida. Y me gustaría reforzar este tema, si me lo permites. La mujer debe aceptar que se merece tener esa calidad de vida, que merece ser sana, ¿sí? Con esas características, aprender a vivir con esa condición, pero no deja de ser mujer. Y en la medida de que va aceptando esto, de que sí se merece tener esa vida sana, inherentemente tendrá la oportunidad también de disfrutar su sexualidad como parte de esa vida sana, entendiendo que si no es lo más importante,
porque es mucho más importante esa parte afectiva, pues es fundamental en su desarrollo, a que sí tiene derecho y que no se sienta mal por la manifestación de ese derecho. Entonces habrá que irla preparando en que pueda disfrutar su sexualidad. Aunque de pronto piensen ellas que me quitaron una parte del cuerpo y eso me va a quitar mi imagen como mujer, pensando en los senos. Perfecto. Esto depende precisamente de esa aceptación, de saber que si voy a compartir mi vida sexual con alguien es porque merece estar conmigo, ¿sí? Y que valgo por lo que soy, no por lo que tengo. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, ¿qué tengo? Tengo mucho amor que dar, tengo mucha calidad humana, ¿sí? Y es compartir la sexualidad, porque no estamos hablando de un acto sexual físico, sino de poder manifestar ese acto amoroso. Y ustedes saben que la mujer es así. Si va a tener una actividad sexual es porque siente amor. Entonces lo va a hacer con alguien que la valore, que sepa quién es, que le pueda dar y cubrir todas esas necesidades sin que ella tenga que apenarse sobre este punto. De eso hablaba justamente el testimonio del reportaje de Gustavo García, si recuerdan los dos testimonios y el esposo de Juana. Pero a ver, Katia, es cierto que de pronto, y te pregunto directamente, nada se afecta en la sexualidad ni debe afectarse en el tema sexual después de la mastectomía. Bueno, la experiencia que tenemos es que, yo les comentaba, estas mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama están en la etapa de la menopausia. Estamos hablando de mujeres de que pasan de los 50 años y que muchas de ellas ya no traen con una vida sexual activa con la pareja, porque comenzaron con muchos de los signos y síntomas que da la menopausia, ¿no? Que no pueden dormir, que tienen comezón en todo el cuerpo, que se sienten malhumoradas, que hay toda una manifestación en ellas. Y entonces estas mujeres pues no traían una vida sexual plena al momento del diagnóstico. Lo que comienza a suceder con estas mujeres es que en público se sienten exhibidas, ¿no? O sea, el no tener una mama y saber que la blusa no se te ve igual y que la gente sabe que eres sobreviviente de cáncer de mama y que de inmediato lo que hace es verte a los senos, eso comienza así a ser un motivo para ellas en donde comienzan a sentirse señaladas, como si hubiera un estigma. Pobrecita, tiene cáncer de mama, pobrecita, le quitaron un seno. Y entonces el entorno se convierte en un medio hostil, sin que la estén agrediendo, sí la están discriminando por esa diferencia física que tiene. Y entonces ella comienza a vivir con ello y tiene que aprender a pasar de esa situación y a que la gente que esté alrededor también deje de verla por esta condición. En lo que es la parte de la sexualidad, y me dio mucho gusto ver la cápsula porque conozco a Juanita, que sale ahí, y que su esposo, todas las entrevistas, todas las consultas, todo el tiempo es una persona que lo acompaña. Y entonces él va comprendiendo la situación y va cambiando, o sea, la pareja va cambiando con todo lo que va sucediendo a lo largo del diagnóstico y después del tratamiento. Muy importante. Ahorita vamos a continuar con esto. Por lo pronto, veamos los sondeos que realizaron sobre el tema. Con el tacto, no sé, cada mes. Ahorita, bueno, después de tener a mi bebé, ahorita pues no lo he realizado, pero sí estoy consciente que debemos cuidarnos. Nada más de manera, lo hago de cada mes, bueno, cada mes, el día que me toca mi periodo. Pues me agarro, alzo la mano, sí, nada más. Todavía. Me hicieron otro estudio. Aparte de la mastografía, me exploró los senos. Sí, señorita, ahora sí que debe uno de cuidarse y saber que esté uno bien de salud, pues para tener una poquita de calidad de vida, ya que estamos en edad avanzada. No, bueno, me hago exploraciones, pero no, nada más eso. Pues las exploraciones normales, nada más. Las exploraciones, pero no sé, cuando vas al doctor y te las piden, ¿no? Pero de ahí en fuera no. Mira, creo que ya ahorita en la actualidad tenemos mucha información sobre lo que puede provocar el no realizarse una mastografía a tiempo. Creo que es muy importante que las mujeres estemos haciendo nuestra exploración para detectar cada mes, y si detectamos cualquier anomalía pues podamos realizar. Hay muchas instituciones que realizan esas mastografías, entonces que estemos muy al pendiente de cualquier cambio que podamos tener
para poder evitar un problema mayor. Explorarme, así cada 6 meses, cada 3, explorarme yo sola. Pues cada mes no, pero así de repente sí, en ocasiones. Ocasionalmente, no siempre. Bueno, a ver, rápidamente, porque a mí me pasa casi siempre en los sondeos que vemos que en el discurso se la saben muy bien, pero dinos, Katia, uno, ¿de verdad no sabemos explorar? Y la otra, ¿cuál es la prueba que no tiene vuelta atrás y que sabes que tiene un buen diagnóstico? Bueno, la exploración de mama, hay demasiados gráficos si ustedes consultan la publicidad que existe o en internet y pueden encontrar. Sin embargo, es muy interesante que busquen los 19 pasos para autoexplorarse. 19, ¿qué tal? Yo creo que la gente ni sabe que 19, ¿eh? Sí, son 19 pasos porque nos concentramos sí en el área de la mama, pero también en las cadenas ganglionares. A veces los tumores pueden no estar palpables, pero sí un ganglio, como cuando nos enfermamos de la garganta y sentimos aquí los ganglios, puede estar avisándonos de que algo está mal. Los 19 pasos consisten en revisar la cadena ganglionar cervical, la que está arriba y por debajo de la clavícula, la que está dentro de la axila, las que están aquí a un lado del esternón y también revisar la mama. Entonces, este ejercicio se hace sí cada mes, de preferencia entre el día 7 y el día 10 después de que inicia la menstruación. Ahora bien, la mastografía es un examen obligatorio, podríamos decirlo, y nos gustaría ocupar esa palabra para toda mujer mayor arriba de los 40 años. Es un estudio que se debe de hacer cada 2 años, es gratuito en la Secretaría de Salud, existen en el momento 4 hospitales que lo otorgan, que es Pachuca, Tulancingo, Tula y Ixmiquilpan. Y si usted no está en esas regiones, puede acudir al centro de salud y le otorgan un pase a referencia a un estudio en las unidades de la jornada itinerante que está. No les ocupando. cuesta. Es gratuito. Es gratuito. Y es muy importante porque yo recuerdo una polémica que se hizo, la recordarán ustedes, hace un par de años cuando la norma federal de salud puso este grupo de edad de riesgo y había organizaciones feministas que decían que no, que se tenía que bajar de edad. En realidad estamos hablando a partir de qué edad para que no confundamos al público y no vayamos a tener mañana una lista de chicas de 30 años pidiendo su mastografía. ¿En qué rangos de edad deben acudir? Estamos hablando de mujeres mayores de 40 años. De 40 en adelante está indicado. Mujeres del ¿al grupo año? Es cada 2 años. Cada 2 años en 40. Sí, y mujeres menores de 40 años, a menos de que tengan madre, hermana o abuela con cáncer de mama. También. ¿Y ya después anual a partir de que de los 50? La recomendación es que sea bianual. Anual, bianual. ¿Aún después de los 50? Sí. Muy bien. Y gratuitas, ya sabe dónde. Si desde luego no está cerca de estos hospitales, otra vez repito, hay que acudir al centro de salud, les dan el pase y se van a hacer este estudio gratuito. Es muy importante, pues, salvar vidas. Y luego, Janine, yo no quiero que te vayas sin que nos digas también dónde la gente puede obtener apoyo psicológico, pero algo muy importante, quiero insistir en el tema de la familia, de la propia sociedad. Nos decía Katia, bueno, ya saben que no tienes una mamá y te están mirando y pobrecita, o sea, como los extremos, el que no acompañes a tu pareja o a tu familiar, ojo, los hijos también te quiero preguntar, pero por el otro lado, no solo que no los acompañes en ese proceso, sino que los sobreprotejas, son como los extremos, a ver. Así es, con mucho gusto. De hecho, también se sugiere que los familiares cercanos, ¿sí?, reciban ese apoyo, esa orientación, porque ellos también van a vivir su propio shock, ¿sí? Como hijos, la posibilidad de perder a su mamá, como esposo, la posibilidad de perder a la persona que amas, ¿sí? Y hay ocasiones en que intervienen hasta los padres de la paciente, ¿de acuerdo? Porque van directamente en el trato con ellos. Entonces también hay que acompañarlos en ese proceso. Por supuesto, directamente para la paciente es muy importante el que, ya estando preparada la familia, le acompañe en el proceso, le ayude, como comentamos en su momento, a poder identificar la necesidad que tiene la paciente en ese momento, ¿sí? La necesidad de tener más información, de ver más especialistas, de confrontar esta cuestión,
la necesidad emocional, ¿sí? Como bien dices, sin caer en esa sobreprotección, pero a veces es muy bueno ese apapacho, el poder cubrir esa necesidad, el que se sienta apoyada, querida, amada durante todo ese proceso. Entonces se convierte en un factor fundamental para que la paciente pueda llevar a cabo su proceso con una gran posibilidad de éxito. Ahora, ¿dónde puede la gente acudir? También puede ocurrir que, como en el caso de la mastografía, digan, ¿y cómo le hago? Talleres, capacitación, ¿dónde puede acudir la gente si no tiene recursos económicos? Si gustan, existe el grupo de reconstrucción total, el grupo Reto, ¿sí? Y yo espero salgan los teléfonos. Sí, claro, y como eso hay algunas otras asociaciones que el interés, porque también todo es gratuito, es un apoyo de asesoría en todos los sentidos, ¿sí? Y si me permites, ¿qué tipo de asesorías? No nada más son conferencias o son talleres, a veces utilizamos grupos de autoapoyo o se le da la intervención directa dependiendo de si pudieron recibirla o no en su hospital donde se les está atendiendo, ¿sí? Y bueno, ya en otra ocasión hablaremos de las formas de tratamiento psicológico que se pueden ir dando. Sí, o sea, cómo nos podemos ir preparando, qué es lo mejor para la paciente en estos casos, sí, tanto individual como en esos grupos sociales. Bien, por último, Katia, a ver, vas a las mastografías, etcétera. Resulta que sí tienes necesidad de la mastectomía. Las mujeres se deben angustiar mucho de cómo le hago para pagar el tratamiento si no tengo dinero. No todas las mujeres van a entrar a mastectomía, pero aquella que lo requiera, una mujer en cuanto es diagnosticada con un diagnóstico de cáncer de mama, entra en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que es comúnmente conocido como Seguro Popular, y ahí se hacen cargo todos los gastos, de los estudios, de las consultas, de los honorarios, de las terapias adicionales, de todo lo que se requiera, hasta que la paciente está curada. Y sí quiero mencionar, y es muy importante, que sepamos que la medicina es una ciencia, bueno, es una arte, porque no es exacta, pero es día con día, hay innovación tecnológica, hay nuevos descubrimientos, las terapias ahora son menos agresivas, hay una mejor respuesta a los tratamientos y pues que el cáncer de mama es una de las enfermedades que es prioridad para la atención. Pues ahí está. Yo quiero agradecer hoy la participación de la doctora Katia Vázquez Guzmán, coordinadora estatal de los programas de prevención, detección y atención temprana del cáncer de cérvix y cáncer de mama. Muchas gracias, Katia. Y también al psicólogo Janín Lojero, miembro del grupo de recuperación total Reto AC. Ya vimos desde luego los teléfonos de este grupo. Gracias a los dos por estar con nosotros. Lo dejamos ahora justamente en esta cápsula de beneficios para tu familia con este taller de órtesis y prótesis que nos habla del corsé de G-Wit. ¿Qué es esto? Bueno, aquí lo vas a ver. Un corset para corregir lo que tengo en mi espalda, que se me está creando una joroba. Pues me crearon un corset para que se alineara. Es de que sí me va a alinear, sí es eso, pero sí se está componiendo. Por representarme algo, pues algo que beneficie mi vida, para el bien que necesito, lo que me están dando ahorita mis papás, y pues para darle algo, agradecer lo que me están haciendo por mí. Sigo siendo el mismo que de siempre, pues como siempre me he dicho, si me critican, yo voy siguiendo por enfrente, voy por frente. Mi bien es para mí, es para que me mantenga derecho. Y pues es lo más derecho, para que no se me siga embultando el hueso, nada más. Y creo que en la Cámara de Diputados, iniciamos el segundo año legislativo con reformas estructurales que dan sustento y fortaleza al rumbo de nuestro país. Analizaremos el informe presidencial, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y las iniciativas de todos los partidos políticos que representan a los ciudadanos en el Congreso. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Radio y Televisión de Hidalgo al servicio de la comunidad. Solicitamos su colaboración para localizar a Dylan Yael Espinosa Peines, de 2 años 5 meses, nacionalidad mexicana. Tiene cabello castaño oscuro,
ojos color café oscuro, mide 80 centímetros y pesa 15 kilogramos. Como señas particulares, tiene un orificio de nacimiento en el auricular de cada oreja. Desapareció el pasado jueves 22 de agosto en el reloj monumental ubicado en el centro de Pachuca de Soto Hidalgo. El principal sospechoso es Eduardo Espinosa Hernández, padre del menor, de 23 años. Cualquier información, favor de comunicarse al 01800 00 85400. Radio y Televisión de Hidalgo, al servicio de la comunidad. Bueno, hace un ratito nos decía el psicólogo este tema de que las mujeres primero cuidamos en la casa a los hijos, luego al marido, luego al papá, etcétera, pero la última que se cuida es ella. Bueno, este es un rol de género y justamente eso nos va a hablar hoy la psicóloga María Elisa Becerra Rangel, coordinadora de psicología del programa de transversalidad del Instituto Hidalguense de las Mujeres. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Dinos, ¿qué es un rol primero? Bueno, pues un rol es toda actividad que se desempeña, que tanto hombres como mujeres, y que son asignados socialmente. Este rol son las actividades que por el sexo, de acuerdo a las características físicas, son asignadas. ¿Qué es un estereotipo social? Justamente tiene que ver con esta parte del cómo debe de ser un hombre o una mujer, que tiene que ver con el cómo se conciben y cómo se asumen, cómo se viven los hombres y las mujeres dentro de la sociedad. Actitudes que tienes frente a la sociedad. Ahorita seguramente nos vas a dar algún ejemplo. En este tema de las definiciones, ¿qué significa tener identidad sexual? La identidad sexual tiene que ver con el asumirse como hombre o como mujer de acuerdo a mis características fisiológicas, y que es diferente a la identidad de género precisamente porque puede ser una mujer que tiene conductas o actitudes que tienen que ver un poco con lo masculino, con lo fuerte, con lo rudo, ¿no? Y que no necesariamente tienen que ser cómo debe de ser la mujer. Ahorita que mencionábamos este asunto de tú eres la cuidadora de la casa, tienes que estar en la casa, ese es un, si nos quieres dar la definición de acuerdo a lo que hemos revisado. Sí, ese es un estereotipo justamente, social. Un estereotipo social es el cómo debe ser la mujer, cómo se espera que sean las mujeres, ¿no? Y en esta parte, bueno, los roles es de cuidadora, de ama de casa, de madre de familia, esposa, pero también en este estereotipo es una buena madre, ¿no? Una buena esposa dedicada al hogar, que tiene que ver con relegarse a lo privado justamente. ¿Cómo se forma la identidad de género? La identidad de género se forma a partir de la repetición de patrones y de la educación dentro de la familia. Esto tiene que ver justamente con esta parte de la educación, la cultura, las tradiciones, y que va a ser muy particular dependiendo del lugar, del contexto en el que se encuentre cada persona. Sí, vemos hay una interrelación entre estos conceptos que nos has comentado. ¿Por qué adoptan las niñas y los niños, hablando de cómo construimos socialmente estos roles, estereotipos, etcétera, las conductas estereotipadas y por ejemplo, la preferencia sexual? La preferencia de su género, perdón. Así es. Los niños y las niñas adoptamos estos roles y estos estereotipos de acuerdo a la educación que se da dentro de la familia, precisamente porque existe una construcción social del cómo deben ser los hombres y del cómo deben ser las mujeres. El cómo deben ser los hombres generalmente tiene que ver con actividades de fuerza, libertades, toma de decisiones, y en cambio las mujeres pues tiene que ver con el ser educadas, el servicio, como lo comentabas, hacia las otras personas, y muy pocas veces se nos inculca el hecho de que tenemos que cuidarnos a nosotras mismas. También se construyen estas, digamos, estereotipos, por ejemplo, en decir, porque hay gente que lo sigue diciendo, Rosita niña, azul niño, ¿sí? Así es. ¿Qué otros ejemplos hay? Pues, por ejemplo, las actividades, ¿no? Los roles que tienen que ver mucho con esta parte de la identidad de género es, bueno, tú eres mujer, te vas a vestir de colores claros.
vas a tener actividades como es barrer, trapear, estar dentro de la casa, estar con tus hijos. Tu responsabilidad y obligación resulta ser de pronto este contacto constante con los hijos y bueno, pues la educación sobre todo, ¿no? Entonces es algo distinto que se les inculca a los hombres. A los hombres, por ejemplo, el estereotipo que les manejan mucho es esta parte del ser proveedores. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, que esta identidad de género tiene que ver con esto, porque yo veo a papá como proveedor, como tomador de decisiones, como autoridad, y que no necesariamente tiene que ser la madre de la misma forma. Un hombre no llora, por ejemplo, ¿no? Exacto, con esta limitación de los sentimientos, la expresión emocional. Entonces sí es muy importante que cuando hablamos de identidad de género, hablamos de adaptar estos roles y estereotipos, pero también de concebirnos como personas individuales y como seres humanos con este libre derecho, ¿no? De ejercer pues nuestra sexualidad, de expresar sentimientos, de tomar decisiones independientemente de que si es hombre o es mujer. Ahora, María Luisa, por último, no debemos confundir este tema de identidad de género, porque luego hay gente que dice, no, bueno, se vestía desde niña como hombre y entonces eso la llevó a determinada preferencia sexual. ¿La identidad de género influye en esto? No. No, la diversidad sexual hay como diferentes causas, ¿no? Que puede ser una biológica, una psicológica o una social. O sea, y para poder definir como estas preferencias sexuales no necesariamente tiene que ver con el que los niños jueguen con muñecas, por ejemplo. O las niñas fútbol. O las niñas con carritos, con pelotas. O sea, nada tiene que ver, simple y sencillamente hay que empezar a trabajar para cambiar estos estereotipos, porque tanto los niños pueden jugar con las muñecas y que esto a la vez les va a ayudar en un futuro cuando sean padres a tener este acercamiento sentimental, emocional con sus hijos, y que también a las mujeres el hecho de poder jugar fútbol o poder jugar con carros o poder hacer actividades rudas también nos permite desarrollar habilidades físicas que más adelante nos pueden servir en el desarrollo social. Muy claro. Muchísimas gracias a María Luisa Becerra Rangel, asesora